Y para ello, como dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que nosotros, cuando aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, debemos procurar crecer, no quedarnos allí. ¿Por qué? Porque aceptar al Señor como único y suficiente Salvador significa que debemos ser transformados, que debemos comenzar a llevar una nueva vida, una vida distinta a la que traíamos anteriormente. Y por eso allí Pedro escribe esto, que nosotros cuando recibimos a Cristo debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Precisamente esa es una de las cosas que nosotros como discípulos debemos desear diariamente, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. El ser humano en su naturaleza pecaminosa no puede comprender muchas veces que es necesario morir a la carne, y eso lo vamos a ver más adelante, que debe diariamente buscar la presencia de Dios en su vida. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Por lo tanto, el hombre debe entregar su vida para que la nueva vida en Cristo sea una constante verdad en su vida y una realidad. Por eso entendemos que no somos perfectos, pero sí moldeables, siempre y cuando dejemos que Dios haga su obra. En 1 de Juan 5, 19 y 20 leemos lo siguiente: sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás, pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Quiere decir entonces que no estamos solos, que esos cambios que deben generarse en nuestra vida van a ser ayudados por Dios, pero debemos sacrificar algo. Y de allí precisamente viene la ilustración de lo que significa la cruz del discípulo. Porque un discípulo de Jesucristo debe cargar con su cruz cada día para poder seguirle. Cuando pensamos en una cruz, pensamos precisamente en dos barras, ¿verdad? Una vertical y otra horizontal. Cada una tiene 4 puntos, cada una tiene 4 situaciones exactas donde nosotros podemos ver reflejada la vida del discípulo y lo que significa esa cruz que nos menciona Lucas, que debemos de tomar y seguir diariamente. Pero ¿cómo puede un creyente en estos tiempos, cuando existe libertinaje, cuando lo malo es bueno y lo bueno es malo, vivir como un discípulo? De allí que entonces debemos de pensar precisamente en esa cruz. ¿Qué significa entonces ser discípulo? Un discípulo, una concepción muy general, es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de Jesús y seguirle, guardando sus mandamientos, predicando su palabra y haciendo nuevos discípulos. Ese es un discípulo de Jesucristo. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que eso pueda ser una realidad en la vida de cada creyente? ¿O es que eso es algo que es inmediato en la vida del nuevo creyente o de un creyente que ya tiene tiempo en la iglesia? En primer lugar, imaginándonos una cruz, y nosotros normalmente tenemos una cruz puesta acá, ¿verdad? Comencemos por ver la verticalidad. La verticalidad de la cruz significa nuestra relación con Dios,
cómo debe ser nuestra relación con Dios, cómo debe comenzar nuestra relación con Dios. En primer lugar, y vemos la parte hacia arriba, esa verticalidad, debemos de tener una vida de oración. De manera sencilla, la oración es hablar con Dios. Pero muchas veces ese hablar con Dios se convierte en un monólogo, donde solamente yo hablo y no dejo que Dios me hable a mí. En la Biblia existen infinidad de ejemplos en cuanto a la oración, especialmente cuando Jesús oraba y lo que significaba para él orar, que era hablar directamente con Dios. Es decir, que un discípulo cuando ora tiene una relación directa con Dios. No necesita de otras cosas. Solamente hablar con Dios, postrarse delante de Dios, buscar el rostro del Señor a través de la oración. Pero no solamente es hablar con Dios y convertirlo en un monólogo, como decía, también es aprender a escuchar la voz de Dios y confiar que Él escucha nuestras peticiones. En Juan 15:7 encontramos lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora bien, para poder tener una relación directa con Dios, debemos permanecer en su palabra. Es una dependencia directa del hombre hacia Dios. Una vida discipular requiere permanecer en Dios y para ello debemos mantener una relación directa con Dios por medio de la oración. Uno de los tantos ejemplos que vemos en la Biblia lo vamos a encontrar en Juan 17, 20 al 23, donde podemos leer una intercesión que hizo Jesús antes de morir por nosotros. Dice así: mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir entonces que la oración no es nada más pedir, es interceder. Interceder por el hermano, orar por el hermano. Pero también la oración incluye la adoración y entender que Dios es el único ser a quien podemos alabar y glorificar. Por eso la oración no debe verse solamente un momento para pedir y pedir y pedir. Si observamos cómo está estructurada la oración modelo, que es el Padre Nuestro, comienza por entender la grandeza de Dios. Porque comienza con decir: Padre Nuestro, que ¿dónde está? En los cielos. Él es el dueño y Señor del universo. Entonces debemos darle la gloria y la honra a Él. Por eso entonces la oración no solamente es pedir, es interceder por el hermano, es orar por esa situación en la que el hermano esté. ¿Por qué? Porque la vida discipular se muestra de esa manera. No solamente orando por mis necesidades, sino también por las necesidades que pueda tener el hermano. Posiblemente el hermano no las diga, posiblemente el hermano no sea tan expresivo como suelen ser algunas personas. Por eso debemos orar por todos. Y por eso debemos darle gracias a Dios por la vida de todos.
Porque todos los que estamos acá hemos sido transformados. Hemos sido llamados por Dios para ser transformados, para ser una nueva criatura. Un discípulo, cuando tiene comunión con Dios, está confiado, tiene confianza en que Dios está allí en el momento preciso y en el tiempo que lo necesitemos. Mateo 26, 41, Jesús nos exhorta de la siguiente manera: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces eso nos sucede como seres humanos. Estamos cansados, nos sentimos mal, tenemos problemas, tenemos situaciones. Y esta semana para muchas personas que han emigrado a este país ha sido muy dura. Y hemos pensado que Dios ha dejado sola a esa nación. Y muchas veces nos hemos visto tentados a decir: Dios no escucha la oración de esas personas que están en esa situación tan grave en ese país. Sin embargo, como dice allí, la carne es débil, pero el espíritu, que es el que precisamente se alimenta con la oración, el espíritu de la verdad está dispuesto. En todo momento nosotros debemos orar, mantener esa relación directa con Dios. Recordemos que la muerte de Cristo en la cruz significó ese puente que hay en este tiempo directamente hacia la presencia de Dios. No necesitamos de nadie que interceda para que nuestras oraciones lleguen hasta allá y que puedan ser escuchadas por Dios. Podemos hablar directamente con Dios, pero debemos permanecer en su palabra. Debemos guardar sus mandamientos. Debemos tener una vida cristocéntrica, es decir, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Jesús conocía y aún hoy conoce la realidad del ser humano. Por eso nos persuade a mantenernos firmes en la oración. Ahora bien, el primer paso es la oración, pero cuando vamos hacia abajo en la verticalidad, mi relación directa con Dios debe ser alimentada con algo más, que es la lectura de la palabra de Dios. Debemos entonces escudriñar la palabra de Dios. Toda persona requiere de alimento, y en este caso, como lo hemos dicho, del alimento espiritual. Decíamos en el punto anterior que la oración es hablar con Dios, y ahora decimos de modo sencillo que el leer y escudriñar la palabra de Dios nos va a alimentar en todo momento. Muchas veces no entendemos, y lo veíamos cuando estábamos en la parte de la oración, no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Y muchas veces cuando hacemos la lectura, cuando estamos en esa relación vertical completa con Dios, que es orar y leer su palabra, comenzamos a entender muchas cosas y comenzamos a tener respuestas a muchas cosas que de repente nos hacemos la pregunta: ¿por qué está sucediendo esto? Ahora entiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ahora entiendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora entendemos por qué Dios nos habla de esta manera. Ahora entendemos por qué están sucediendo todas estas cosas. Y la gran respuesta muchas veces es que nos olvidamos de quién es Dios. Por eso es necesario no solamente pedirle a Dios, también es necesario buscar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Leemos en Hebreos 4:12 lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta nuestros más íntimos pensamientos,
poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. Otra versión dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que cuando nosotros tenemos una relación directa con Dios, nosotros conversamos con Dios y ponemos nuestras necesidades a través de la oración. Pero la palabra de Dios, como hemos leído allí, que se encuentra en Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, tiene esa profundidad de ver más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hace reflexionar, nos hace pensar quiénes somos, nos hace ver lo que realmente tenemos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y cada día nosotros debemos de buscar qué es lo que realmente la palabra de Dios quiere decirnos. Por eso nosotros debemos hacernos de un devocional, debemos ayudarnos o debemos de seguir una guía de lectura bíblica anual para poder encontrar lo que Dios quiere hablar en su momento para cada una de nuestras vidas. Pero precisamente eso, la palabra de Dios es la que nos va a permitir a nosotros entender y comprender lo que Él quiere decirnos. En el tiempo de los profetas, Dios se manifestaba a través de los profetas, de los jueces. Hoy, a través de su palabra, la Biblia, que la tenemos todos y que podemos tener asequible precisamente esa palabra condensada que fue escrita hace muchos años, nosotros podemos entonces escuchar y entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Puede decirse entonces que cuando comprendemos nuestra realidad a la luz de la Biblia, entendemos que necesitamos mantener una relación directa con Dios para comenzar nuestro proceso de transformación del viejo hombre a uno nuevo, distinto, cambiado. Uno donde se vea a Cristo reflejado en cada aspecto de nuestras vidas. Pero siempre sucede algo, y lo vimos anteriormente. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso entonces esa relación interna, directa con Dios, es la que debe mantener ese crecimiento del discípulo, del nuevo creyente, de ese creyente que está en ese proceso de transformación, de santificación, de preparación a una vida eterna, a una nueva vida en Cristo Jesús. Si no tenemos una relación directa y vertical con Dios, vamos a ser presa fácil del pecado y no podremos mostrar la verticalidad de la cruz del discípulo. Entonces podemos inferir que debemos aprender lo que Dios me dice en su palabra. Debemos practicar diariamente su palabra, mostrar los cambios que se han hecho en mí, reflejados en una nueva manera de vivir de acuerdo a su palabra. Entonces ya hemos visto esa verticalidad de la cruz del discípulo. Recuérdense que debemos de tomarla diariamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. No es solamente un momento, no es solamente un día, no es solamente un mes. Todos los días, desde que uno acepta al Señor, eso se va a convertir en una disciplina. Vamos a ver ahora los otros dos extremos, la horizontalidad. La horizontalidad representa ahora la relación que como discípulos del Señor debemos de tener con las personas que están a nuestro alrededor.
No solamente nuestros compañeros de trabajo, no solamente nuestros amigos, también con los hermanos de la iglesia. El tercer punto tiene que ver entonces con el testimonio. Si ya vimos que tenemos una relación directa con Dios, si oramos y leemos su palabra diariamente, quiere decir entonces que eso nos va a permitir a nosotros, dar un testimonio. Básicamente, un testimonio significa un relato de un testigo, y entonces allí viene la gran pregunta para nosotros, o que nos hacemos. ¿De qué vamos a dar nosotros testimonio si nosotros no estuvimos con Jesús? Lo leemos en su palabra, sí, muy bien. Pero nuestro testimonio debe ser precisamente de la transformación de nuestras vidas. De eso nosotros tenemos que dar testimonio. ¿Quiénes éramos anteriormente y quiénes somos ahora? Es darle a conocer a otras personas nuestra historia de vida, de quiénes éramos anteriormente, qué hacíamos anteriormente, cómo pensábamos anteriormente, cómo actuábamos anteriormente y cómo es ahora nuestra vida, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestra manera de vivir. Debemos mantener entonces una relación directa con Dios. Efesios 4, 13 al 15 nos dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ese es el testimonio que nosotros debemos dar: que hemos sido transformados, que hemos sido cambiados, que hemos dado un giro de 180 grados a mi vida, que si anteriormente la vida que llevábamos hacia allá no me estaba dando resultados, pero que ahora, cuando he cambiado mi manera de vivir y le he dado la espalda a ese viejo hombre y ahora las cosas comienzan a ser distintas, entonces yo debo dar testimonio de cómo, cuando cambié mi estilo de vida, cuando dejé que Cristo se sentara en el trono de mi corazón, comienza una nueva etapa y lógicamente comienzo a ser distinto, y ese es el testimonio que nosotros debemos dar. Debemos mantener nuestra relación directa con Dios por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios, precisamente para dar testimonio a los demás de mi constante cambio en la vida. Mi testimonio debe basarse en lo siguiente: hablar de Dios a otros para que le conozcan, compartir lo que Dios me ha hablado por medio de la lectura de su palabra y a través de la oración, hablar a otros de los cambios que Dios ha hecho en mi vida desde que lo conocí. Ese precisamente debe ser el testimonio que cada uno de nosotros debe dar. Un discípulo debe constantemente dar testimonio de lo que es su nueva vida, de lo que es el cambio en su vida. Por eso debe llevar su cruz cada día. Y aunque muchas veces podamos flaquear, el Espíritu está allí diciéndonos, recordándonos quién hizo ese cambio en tu vida y cuál fue el precio que pagó porque tú tuvieras una vida distinta, una nueva vida, una vida cambiada. El otro lado de la cruz es el compañerismo. En Juan 13,
34 y 35 leemos lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Igualmente en Hebreos 10, 24 y 25 encontramos la necesidad de compartir con los hermanos de la iglesia. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, a nuestra iglesia, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Recordemos que el hombre, por naturaleza, es un ser social. El hombre necesita relacionarse. El hombre necesita estar acompañado por alguien. Pero debemos de rodearnos precisamente de las personas que nos van a ayudar a crecer. Y debemos ayudar a aquellas personas que nos rodean, que no conocen aún de la palabra de Dios, a que la conozcan a través de nuestras vidas, a través precisamente de esa transformación que nosotros mostramos diariamente en nuestra manera de vivir. Pero debemos entonces rodearnos de aquellas personas que tienen un mismo sentir para ayudarnos y acompañarnos en este transitar mientras estamos en este mundo, para que cuando nos toque dejar este plano terrenal estemos seguros y confiados que estaremos junto a Dios, gozando de todo lo que nos ha prometido en su palabra. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está conformada por hombres y mujeres que desean crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero en conocimiento de su palabra y en la seguridad de que Él cumplirá su promesa. Debemos entonces nosotros, a través de esa cruz del discípulo, tratar de ser a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el centro de toda esa cruz es Cristo. Y Cristo es quien debe ser el centro de nuestras vidas. En esta mañana les he hablado de 4 aspectos esenciales en la vida de un discípulo, necesarios para que comience un discipulado y pueda tener una vida cristocéntrica, una vida con la que pueda mostrar quién realmente está sentado en el trono de su corazón. Una vida discipular es una vida con disciplina, con entrega, confiada en Dios, que experimenta su crecimiento por medio de la oración, la lectura, el testimonio y el compañerismo. Es decir, un crecimiento interno que se genera por una relación íntima y única con Dios por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios, y mostrando amor para con los demás por medio del testimonio del cambio de su vida y el compañerismo con los hermanos. ¿Recuerdan cómo dice el texto básico? Si alguno quiere ser mi discípulo, esta versión dice, olvídese de sí mismo. Ya no debemos ser nosotros, ahora debe ser Cristo. Y son palabras de Jesucristo lo que estamos leyendo allí. Cargue con su cruz cada día y sígame. Entienda cuál es el propósito de su vida. Como creyentes
como miembros de una iglesia, como cristianos, debemos de tener siempre presente que para poder crecer y poder estar en ese proceso de transformación, de santificación, de renovación, debemos de cargar con nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. Y olvidarnos de quiénes éramos, porque ahora es Cristo quien debe ser reflejado en mi vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa de mí, la salvará. Es decir, que cuando estamos dispuestos a dejar que sea Cristo quien realmente obre en nuestras vidas, cambie nuestras vidas, y dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, estaremos seguros de que gozaremos de la vida eterna, porque es su promesa. Vamos a orar, y mientras oramos voy a pedirle al pastor que pase adelante para que haga una pequeña invitación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú has estado con nosotros. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas día a día, por lo que tú nos permites entender y comprender que debemos hacer como creyentes, como cristianos, como personas que estamos en ese proceso de transformar nuestras vidas diariamente. Gracias porque podemos entender y estamos seguros que tú siempre escuchas nuestra oración. Pero permite, Señor, que podamos aprender la tuya, que muchas veces no la entendemos, pero que muchas veces también se muestra a través de la lectura diaria de la palabra que tú nos has dejado. Permite, Señor, que nosotros podamos ser testimonio a otras personas de nuestra transformación, de nuestra nueva vida. Y te pedimos, Señor, que podamos entender que debemos amar a nuestros hermanos tal como nosotros nos amamos, y así demostrar que somos tus discípulos. Permite, Señor, que en esta semana podamos pensar y reflexionar quiénes somos, qué queremos y qué quieres tú que nosotros seamos. En Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere, esa es la lectura, dice Jesús, ser mi discípulo. Y aquí no dice que vaya a la iglesia, aquí no dice que dé, aquí no dice que reparta comida a los pobres, aquí no dice que cante, aquí no dice ni siquiera que predique, aquí no dice que invite a otros, aquí no dice que busque una iglesia. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y le siga. Y el hermano ha sido muy claro en los pasos para seguir al Señor, en estos pasos para esenciales en la vida de un discípulo. Ese ha sido el tema, y queremos insistir para todos los que todavía no se convencen del valor de la escuela dominical, porque hay muchos lugares donde y muchas formas para discipularse, para ser enseñado, para cumplir con estos pasos esenciales. El nuestro es una escuela dominical. Ahí es donde estamos aprendiendo los pasos esenciales para la fe, para la vida, para seguir al Señor.
Y entonces tal vez hay alguien que no asiste todavía a una escuela dominical porque infinidad de cosas tiene. Usted puede decir muchas cosas y todas tendría razón, tal vez sí, pero si quiere ser discípulo del Señor, entonces requiere necesariamente cumplir estos pasos. No hay otra opción, no existe otra opción. Entonces queremos insistir y orar también a los que están conectados durante este periodo o tal vez después de este periodo. Les queremos insistir y hacer la invitación para que esté con nosotros todos los domingos 10 de la mañana. Es muy bueno cantar, nos gozamos mucho con la música, es extraordinaria la comunión que disfrutamos en esta congregación, el amor que muestran nuestros hermanos y hacia los demás, el ambiente que tenemos como iglesia, todo eso se disfruta mucho, pero necesitamos cumplir con lo que el Señor dice si queremos seguirle. Así que vamos a orar una vez más ahora por alguien que quiere hacer un compromiso para la escuela dominical. Creo que la mayoría que está aquí asiste, ¿verdad? Y hoy tenemos algunos fuera de la ciudad y otros con alguna enfermedad, casi una parte de nuestra iglesia no está aquí ahora, pero habrá alguien aquí que no se ha comprometido para ser discípulo del Señor, que tiene un compromiso como miembro en Filadelfia y por eso está aquí, pero que no se ha comprometido para cumplir con estos pasos. Si es que hay alguien, puede estar de pie, solo quédese así. Y antes de terminar este servicio queremos orar. Si usted tiene la disposición de decirle al Señor: yo quiero, yo necesito, podemos orar para que Dios respalde su decisión, para que sea Dios que le ayude en este compromiso de ser discípulo del Señor. Eso es necesario, porque no hay, gracias, ya está alguien de pie, no hay otra opción. Note usted el texto: si alguno quiere, es voluntario, ¿verdad? No es una obligación, si usted quiere, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Algunos de los que están ahora de pie pues han tenido antes alguna clase, de pronto uno falta y no puede estar siempre, pero queremos orar para que sea Dios que fortalezca su vida y su fe y su compromiso. No es con nosotros, nosotros proveemos a alguien que puede explicar el texto, pero usted se está comprometiendo con el Señor de que usted va a seguir. Eso es maravilloso. La vida, el alma come de lo que el texto dice, por eso queremos insistir. Hay alguien más que dice: yo quiero estar aquí para cumplir con este propósito, seguir al Señor. ¿Hay alguien más? Antes de orar y despedir esta reunión, y los que están en casa, que pues evidentemente no los podemos ver ahora o después de ahora, usted puede también hacer este compromiso, pero no debe olvidar, no es presenciar una transmisión o escuchar un predicador que le gusta, eso es muy bueno, pero siempre es necesario cumplir con estos pasos. Pues vamos a orar todos y poner en las manos del Señor, ¿verdad?, a los que aquí están de pie, comprometiéndose, tomando conciencia. Dios les va a ayudar. ¿Amén? Y todos los demás, alguno tal vez no se puso de pie porque tiene pena hacerlo, hágalo desde su lugar. Dígale al Señor: voy a hacer el propósito. Si hay algo que le va a beneficiar es aprender lo que el texto dice.
Una sola palabra, una frase de un pasaje en la Biblia puede totalmente trastornar, cambiar, modificar su conducta, sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones. Usted puede estar pasando por una terrible depresión o ansiedad, y la Biblia, como alimento para el alma, puede resolverle en un instante lo que pasa. Ese es el poder que tiene. No somos nosotros, es Dios a través de su Espíritu Santo, y su palabra, que dice la Biblia, es como una espada de doble filo que penetra hasta los huesos y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo que enseñamos aquí no es cómo vivir como vive el pastor, no enseñamos cómo vivir como iglesia, no enseñamos cómo vivir y tener más dinero o cómo ahorrar. Enseñamos lo que el texto dice, y eso es lo que el Señor nos encargó. Señor, estamos dándote gracias por tu misericordia, por tu provisión para nuestras vidas. Aquí tenemos personas que tienen esta disposición, la han tenido antes por infinidad de razones. A veces uno falla porque, Señor, tenemos muchas cosas, de pronto cargamos tantos compromisos y responsabilidades, pero ninguna de las cosas que tenemos que hacer, ninguna puede suplir, Señor, el beneficio que podemos adquirir cuando cumplimos, cuando nos sujetamos a lo que tú enseñas en tu palabra, cuando vamos detrás de estos pasos. Si hay algo que vamos a experimentar, Señor, además de tu gracia, vamos a descubrir la razón por la que tú, Señor, diste esta instrucción. Por eso yo te ruego que tú fortalezcas la fe, el compromiso, la decisión de los que esta tarde ya se están, Señor, tomando esta conciencia y se están poniendo de pie para decir: yo voy a hacerlo. Fortalece sus vidas en todo momento, Señor, y ayúdales, porque también entendemos que por mucho que querramos hacer nosotros de nosotros mismos, si tú no estás para fortalecer, si tú no estás para ayudar, si tú no estás, Señor, para aclarar el pensamiento, si tú no estás con tu presencia, Señor, no vamos a lograr nada. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu palabra, por tu paciencia para nosotros, porque siempre nos esperas, porque a veces en estos pasos nos quedamos atrás, pero tú no avanzas a prisa con otros que sí han podido y han sabido cómo, pero tú nos esperas. También nos esperas a los que detrás de estos pasos de pronto nos detenemos. Bendice la vida de todos, Señor. Los que están en casa, los que en algún momento escuchan estas palabras, los que con mucha frecuencia nos escuchan pero no están entre nosotros, te rogamos que también los ayudes, para que cerca de donde ellos están encuentren un lugar para seguir, caminar, Señor, detrás de esta instrucción. Bendice a todos, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque eres misericordioso. No queremos, en la intención de salvar la vida, Señor, equivocarnos. Queremos, como tú dices, Señor, perderla por causa tuya, y así seremos salvos. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cantamos y despedimos este servicio. Aquí estamos el martes para adorar al Señor.